Bueno, esta es la investigación B de la unidad 2 con el tema de tratamientos térmicos del acero, en especial lo que es el temple y el recocido. Nosotros somos el equipo 1 que está integrado por Mateos López Dalila, Argelia Aguilar Telles y un servidor, Juan Manuel Moreno Rodríguez. Como introducción podemos decir que los trabajos que se han presentado con anterioridad permiten comprender que las actividades que en la industria de la metalúrgica conllevan el uso de altos hornos para cumplir con las especificaciones de calidad establecidas dependiendo de los grados y usos. Para tener una calidad extrema en el acero, pues va a depender también de factores químicos de la materia prima y factores en cuestión de temperatura para lograr las especificaciones de calidad que se desean. Recocido del acero. El recocido del acero es un tratamiento térmico mediante el cual se persigue que el material tratado pierda dureza y asimismo gane en flexibilidad y elimine las tensiones creadas en el metal durante el temple. Esta transformación se aplica sobre todo para facilitar el mecanizado, mantener una estabilidad dimensional y se produzca una mejora en sus propiedades mecánicas y eléctricas. El proceso de recocido de metales consiste en un elevado calentamiento del material hasta un punto de austerización entre 800 grados Celsius y 950 grados Celsius, dependiendo del tipo de acero, seguido de un enfriamiento paulatino. Aquí es importante con respecto a esto del recocido al temple. En el recocido es un enfriamiento paulatino y se aplican materiales que han sido sufrido un tipo de tratamiento térmico, incluso lo que viene bonificando en serie, reduciendo en su dureza prácticamente al mínimo. En el temple el enfriamiento es con mayor velocidad. Tipo de recocido, y aquí tenemos recocido de ablandamiento, recocido de regeneración, recocido de globalización y recocido en contra de acritud o distensionado, recocido isotérmico. El tratamiento superficial del acero. Este es otro tema también interesante. Cuando se realiza un tratamiento superficial del acero se busca enriquecer la primera capa de la pieza y así mejorar su durabilidad y resistencia al medio ambiente, protegiéndolo de la corrosión y oxidación. Porque los factores que son enemigos del acero pues viene siendo el aire y el agua, porque en contacto con ellos pues se origina la oxidación. Entonces por eso es importante tener un recubrimiento superficial para proteger contra factores del medio ambiente. Aquí en el tema del temple del acero, uno de los factores importantes es la temperatura de calentamiento, que característica de cada tipo de acero, y debe ser superior a la del punto AC3, que es un punto crítico. Temperaturas superiores pueden provocar un engrosamiento de grano, y esto es que el mismo acero se abre y viene la deformación. Una temperatura demasiado baja, que no toda la estructura se haya transformado en austeridad homogénea. Solo en algunos casos se hace el templado del acero con austerización incompleta, con el fin de mantener sin disolver parte de la cementita y los carburos que proporcionan elevada dureza a las piezas templadas. La velocidad de enfriamiento es el segundo parámetro en importancia. Si entre más rápido se meta la pieza que viene a alta temperatura y se logre el enfriamiento, tendrás una mayor resistencia en la pieza que se está trabajando. Y aquí, por decir así, los factores de mayor influencia en el temple es la temperatura de calentamiento y la velocidad de enfriamiento, la composición química de la materia, de la pieza y su materia, y el tamaño de la pieza. El tamaño de la pieza es también muy importante, porque una pieza muy grande pues va a requerir de mayor temperatura y de mayor espacio y mayor sustancia para enfriarse. Y dentro de las investigaciones que nosotros logramos, digamos, pues pasarnos para este trabajo,
encontramos algo muy interesante con respecto a la cuestión de esto del calentamiento por encima del AC3. Tiene por objeto transformar la estructura de austenita, disolviendo todos los elementos solubles en el hierro y conseguir una homogeneización lo más perfecta posible. O sea, también el acero, cuando rebasas el límite de la temperatura, o sea, puedes causar un daño al material. Y con respecto a la cuestión del recocido de ablandamiento, consiste en un calentamiento a temperaturas aproximadas al punto A1, seguido de un enfriamiento lento en función del tipo de acero, al aire calmado o dentro del horno. El recocido de regeneración, también a veces llamado perlitización, este tipo de recocido del acero consiste en un calentamiento a temperatura próximas al A3, ligeramente por encima o por debajo del mismo, seguido de un enfriamiento lento dentro del horno. El recocido isotérmico también se suele denominarse recocido de maquinabilidad. El objetivo de este tratamiento es conseguir la estructura y la dureza idónea para las operaciones de mecanizado, con arranque de viruta. La estructura perseguida es la de la ferrita y perlita, laminar uniformemente repartidas. Esta modalidad de recocido del acero consiste en un calentamiento a temperatura superior al punto crítico de A3, seguido de un enfriamiento rápido hasta una temperatura próxima a la nariz de la perlitica, de la curva de la S. Un mantenimiento a esta temperatura es suficiente para contemplar la transformación estructural y la continuación de un enfriamiento más o menos lento. Otro de los factores interesantes que se me hizo interesante fue el recocido de globulación, también conocido como recocido globular. Consiste en un calentamiento a temperatura intermedia entre los puntos A2 y A3, seguido de un enfriamiento muy lento en el horno, con el fin de hacer la cementita, con el que se obtiene una estructura de ferrita, glóbulos de cementita y carburo. Entonces, esto fue lo que nosotros básicamente encontramos con respecto de los factores del temple y lo que se refiere a recocido. Y entre lo que es las diferencias que encontramos fue eso, que para el recocido el enfriamiento debe ser paulatino o lento, en cambio para el temple debe ser lo más rápido posible. Entonces, como conclusiones, por los distintos procesos por los cuales las características de los metales pueden ser modificados, establecen el tiempo, la temperatura, tamaño y velocidad de enfriamiento. Básicamente eso es lo que se puede considerar como importante en lo que es los dos procesos, el recocido y el temple. Y un metal tiene características físicas y químicas que son manipulables acorde a las especificaciones de calidad requeridas. Esto conlleva un proceso de altos hornos. Este tema de altos hornos lo vimos en la unidad pasada. Entonces, pues hasta aquí es lo que conlleva el tema de temple y recocido por nuestra parte. Entonces, muchas gracias por su atención.